Ahí le Listo. di grabar. Ahí está. Perfecto. Listo, está grabando, vamos de vuelta. Bueno, muy bien. Bueno, comenzamos. Hoy tenemos la clase de agrandamiento de cavidades del curso de electrocardiografía clínica. Y bueno, vamos rápido, así podemos aprovechar el tiempo que nos da la plataforma. Eh, bueno, ahí está. Empezamos la clase con una imagen ecocardiográfica. Y ustedes estarán desconcertados y van a preguntar por qué un ecocardiograma en una clase de electro. Eh, la idea de esto es que vean lo que es un corazón normal. ¿Y por qué le muestro el ecocardiograma? Porque este es el método en el cual ustedes van a medir las cavidades que sospecharon agrandadas o alteradas en el electrocardiograma. ¿Sí? Este es un corazón de tamaño normal que tiene aurículas de tamaño normal con una función cardíaca normal. Se contrae de manera normal, la contractibilidad segmentaria es normal, las válvulas funcionan bien, las presiones dentro de las cavidades es normal. Podemos pasar de tener un corazón normal por muchas causas a tener un corazón patológico, con cavidades aumentadas de tamaño y disfuncionantes. Los agrandamientos de las cavidades se dan por muchos factores, con un común denominador, el incremento de las presiones intracavitarias. ¿Por qué pueden aumentar las presiones intracavitarias? Por un montón de causas. Enfermedad coronaria, hipertensión arterial, valvulopatías, cardiopatías congénitas, etc. Una infinidad. En algún punto se incrementa la presión de llenado en alguna de las cámaras cardíacas y la cámara se adapta a este nuevo problema con remodelado o hipertrofia de los ventrículos o dilatación. Y con el tiempo, al fallar estos mecanismos compensadores, la presión pasará a la cámara que está antes, y de esa manera a la cámara de detrás, y la presión se va haciendo retrógrada. Es decir, un ejemplo, un aumento de las presiones en la postcarga cardíaca, por ejemplo, por hipertensión arterial, es decir, un aumento de la presión cuando el ventrículo izquierdo se contrae frente a un árbol arterial con resistencias aumentadas, va a dar un aumento de las presiones en el ventrículo izquierdo. Este se va a remodelar, se va a hipertrofiar y se va a volver más grande con el tiempo. Posteriormente, este va a pasar a llevarle esa presión que no puede mantener a la aurícula izquierda con el tiempo se va a dilatar, aumentará de tamaño y con el aumento de la presión, posteriormente, esta pasará esa presión al lecho capilar pulmonar, al ventrículo derecho, a la aurícula derecha, etc. Es decir, en un comienzo, un factor que puede aumentar una cavidad o agrandar una cavidad puede posteriormente ir agrandando otras. Y el agrandamiento de cavidades, los signos electrocardiográficos de agrandamiento de cavidades se van a dar de manera simultánea y superpuestas entre ellas. Así que no esperen encontrar en un electrocardiograma un hallazgo aislado de alguna anomalía de agrandamiento o de hipertrofia. ¿Sí? Volvemos al corazón normal. El corazón normal, como ven, tiene tamaños de ventrículo normal, se contrae normalmente, y la aurícula es de un tamaño normal. ¿Sí? La aurícula normal no debería medir más de 34 mililitros por metro cuadrado según cada peso corporal. ¿Sí? Pero vamos a ver cómo se traduce eso electrocardiográficamente. La actividad auricular se observa en el electrocardiograma mediante la onda P. La onda P es la onda que precede al complejo QRS, que es el de la despolarización de los ventrículos. Normalmente la onda P es redondeada, es monofásica y previa, bueno, obviamente al complejo QRS, y representa el tiempo total de excitación de ambas aurículas. Lo normal es que mida hasta 0,10 segundos. Es decir, no debería medir más de dos cuadraditos pequeños, dos cuadraditos y medio. Y el voltaje normal, es decir, cuánto de alto es la onda P, es de hasta 0,25 milivoltios o 2,5 milímetros. Es decir, no tiene que ser más de 2 cuadraditos y medio de alta la onda P. Esos valores aumentados nos van a hablar de anomalías en las aurículas. Y es mejor medirlas en la cara que mejor vea las aurículas, que es la cara inferior, porque el vector de despolarización va desde arriba de las aurículas para abajo a la izquierda. Entonces vamos a tener ondas P positivas en cara inferior. ¿Cuál es la cara inferior? Quizás ya lo saben, pero le repetimos: D2, D3 y ABF. También se puede observar bastante bien la despolarización auricular en B corta 1, es decir, en las precórneas. Repasando de vuelta, la onda P
tiene una altura de hasta 2,5 milímetros y un ancho, un tiempo de despolarización de hasta 2,5 cuadraditos chiquitos. Dijimos que lo veíamos mejor en la cara inferior, de 2, de 3 y ABF, y acá en el gráfico de abajo a la derecha está graficada más o menos cómo es la despolarización auricular. La primera parte de la onda P es predominio de la aurícula derecha, y esa actividad auricular se propaga desde el nodo sinusal en la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Es decir, la última parte de la onda P corresponde a la despolarización de la aurícula izquierda. Vamos a hablar un poco de agrandamiento auricular izquierdo. Como repetimos de vuelta, tienen que saber que los signos electrocardiográficos de agrandamiento auricular son inespecíficos y que muchas veces son procesos que se dan de manera superpuesta y simultánea con otros agrandamientos, con otras hipertrofias o mecanismos adaptativos que podemos ver en el electrocardiograma. Causas de agrandamiento auricular izquierdo, diversas, muchas, pero la edad es uno de los ¿Era más como una hierba? frecuentes. ¿Era hierba ahí? Perdón, voy a silenciar a Gisela un segundito, muy bien. La edad es uno de los más frecuentes, disfunción sistólica o diastólica cardíaca, es decir, cómo se contrae el ventrículo o cómo se distiende para la diástole. Alteraciones en estas dos funciones pueden agrandar una aurícula. Valvulopatía, sobre todo mitral, sin lugar a dudas. Hipertrofia ventricular también puede causar. Cardiopatía isquémica o cualquier causa de aumento de presión en la aurícula izquierda, como habíamos hablado antes. Aumento de presión, las cámaras van a tener mecanismos adaptativos que son dilatación, en el caso del ventrículo también hipertrofia. Eso lo vamos a ver en el electro. ¿Qué vamos a encontrar en el agrandamiento auricular izquierdo? La onda P se va a volver más ancha, más larga, va a tardar más tiempo en despolarizarse la aurícula, va a medir más de 0,12 segundos o más de 3 cuadraditos pequeños, y se va a volver mellada o bífida, dicen los libros. A esto le llaman onda P mitrale. Va a tener como una especie de doble lomo, por así decirlo, algunos profes le dicen onda P doble lomo. Y se va a ver sobre todo en D1 y D3 y B corta 1. ¿Sí? La parte negativa de la onda P en B1, que es la última parte, es decir, la correspondiente a la aurícula izquierda, puede estar más marcada. Lo vemos de vuelta en un libro, aquí hay un esquema de cómo se vería la onda P amplificada, por ejemplo, en la derivación D2, que vamos a ver bien ancha, de más de 0,12 segundos o más de 3 cuadraditos, con el doble lomo característico, y bífida en B corta 1, es decir, un componente positivo chiquito inicial con una marcada onda negativa posterior, que es la que corresponde a la aurícula izquierda. Algunos electrocardiogramas de ejemplo: este es un paciente hombre de 68 años, hipertenso, que tiene enfermedad coronaria y tiene una angioplastia con stent en la coronaria derecha. Vamos a ver, sobre todo en cara inferior, en D2, abajo, una onda P mellada, ancha, y además vamos a ver otros hallazgos, como si ya vieron la clase o ya lo saben, pueden llegar a observar bloqueo de rama derecha, el bloqueo anterior izquierdo, el bloqueo AB de primer grado. Esto, ¿qué quiere decir? Hay otros hallazgos más en un paciente sistémicamente enfermo, ¿sí? Pero en este caso, fíjense en la onda P, mellada, ancha, que mide más de lo que debería medir el tiempo, ¿sí? Otro ejemplo, un paciente de 71 años, hipertenso, que tiene enfermedad coronaria, además del bloqueo de rama izquierda, que quizás algunos lo identifican, vean de vuelta la onda P. Onda P ancha, prolongada, que tiene un componente predominantemente negativo en la última parte de la onda P, en B corta 1. Esto es importante de los signos de agrandamiento auricular izquierdo, sobre las características. La primera característica, que es la onda bífida en B corta 1, es poco sensible, es decir, no todos los pacientes que tienen la aurícula izquierda grande lo van a tener. Y es algo más específica, ¿sí? Tiene un 70% aproximadamente de especificidad. La segunda característica, que es la aurícula izquierda prolongada, o sea, el tiempo que tarda la aurícula, es sensible, pero tampoco es tan específica. ¿Por qué se debe esto? Porque estos cambios pueden suceder en otras patologías que no son solamente el agrandamiento auricular, como son los trastornos de conducción intraauricular, algo muy específico que no importa. A mí me interesa que cuando vean una onda P más prolongada de lo normal, que puede tener doble lomo, que tiene un componente predominantemente negativo en B corta 1, piensen aurícula izquierda aumentada de tamaño por electro. Vamos a checarlo con un ecocardiograma y lo observamos bien.
Implicancias clínicas del agrandamiento auricular izquierdo. Los pacientes que tienen agrandamiento auricular izquierdo tienen enfermedad más avanzada, pueden llegar a tener enfermedad coronaria, pueden hablar de valvulopatías, tienen más riesgo de padecer fibrilación auricular. Si la aurícula izquierda se agranda mucho de tamaño y comienza a tener áreas de fibrosis, puede tener cortocircuitos y desarrollar fibrilación auricular. Es un soporte más para el diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda porque son procesos que van de manera simultánea entre ellos, ¿sí? Vamos a hablar un poco de agrandamiento de la otra aurícula, la aurícula que está un poco más olvidada, que es la aurícula derecha. Causas de agrandamiento auricular derecho, la edad puede ser una de ellas, sobrecarga ventricular derecha por cor pulmonar crónico, valvulopatías, principalmente insuficiencia tricúspidea, y cardiopatías congénitas, sin lugar a dudas, una de las etiologías que más frecuentemente dan cambios a nivel del corazón derecho en electrocardiografía, que vamos a ver en el crecimiento del agrandamiento auricular derecho. Cuando hay agrandamiento auricular derecho se produce un aumento de las fuerzas iniciales de la despolarización auricular, con una onda P alta y una característica difásica en B1, con un componente inicial, acuérdense que el componente inicial de la onda P es de la aurícula derecha, positivo bien marcado en B corta 1. El ancho de la onda P en este caso es normal, es decir, agrandamiento auricular derecho, ondas P altas, no largas, no anchas, ¿sí? Onda P altas, que se van a ver sobre todo en cara inferior, como dijimos, y en B corta 1. De vuelta, una pequeña imagen de la bibliografía donde se grafica esto. Esto es solamente la onda P aislada. La onda P bien alta, más de 2,5 cuadraditos, y en B corta 1, difásica, con un componente inicial positivo marcado y un componente final, que corresponde a la aurícula izquierda, más pequeño, negativo. Un electrocardiograma de un paciente, hombre, fumador de 54 años, que tiene infarto del ventrículo derecho e insuficiencia tricúspidea. Ven acá en esta derivación D2 de control, la onda P bien picuda, bien alta, y además, si alguno se llegó a dar cuenta, tiene Q inicial en el QRS que corresponde al infarto del ventrículo derecho. De vuelta, es difícil encontrar estos hallazgos solos, se encuentran con otras cosas, con otros hallazgos de pacientes que están sistémicamente más enfermos. Otro ejemplo, ondas P altas, se puede observar muy bien en D2, en D3. En este caso, el componente predominantemente positivo en B corta 1 no se lo ve tanto, ¿sí? Bueno, un electro muy parecido al primero que vimos, onda P picudas de vuelta, sobre todo en cara inferior, y también en necrosis de cara inferior, Q antes del QRS en cara inferior, ¿sí? Seguramente un infarto de coronario derecho. De vuelta, hablamos si estos signos están siempre cuando un paciente tiene la aurícula derecha grande, y la respuesta es que no. Están pocas veces estos signos cuando alguien tiene aurícula derecha grande, pero sí cuando está es muy específico, es decir, si llega a estar este signo es muy, muy probable que se deba realmente a la aurícula derecha grande. Vamos a hablar un poquito de agrandamiento biauricular, es decir, cuando las dos aurículas están grandes. ¿Y cuáles son las causas de agrandamiento biauricular? Las mismas que antes, incluso superpuestas: disfunción sistólica o diastólica, valvulopatías, cardiopatía isquémica, todas las anteriores, ¿sí? Que pueden estar superpuestas. Acá entra un grupo de enfermedades que se llaman cardiopatías restrictivas, que es algo que van a ver más adelante en la carrera, pero que son enfermedades por depósito que vuelven a los ventrículos duros, rígidos, y hace que las aurículas se dilaten demasiado, como son la amiloidosis, la sarcoidosis y la hemocromatosis. Ejemplos de lo que vamos a encontrar en agrandamiento biauricular. Lo mismo que antes. Onda P alta, tipo onda P pulmonar, de más de 2,5 cuadraditos. Además puede estar ancha, es decir, más de 2,5 cuadraditos de ancho, que puede estar mellada o que puede ser difásica en B1 y hasta incluso en B2. Un ejemplo de un paciente de 77 años con insuficiencia cardíaca, que tiene además bloqueo de rama izquierda. Fíjense la característica de las ondas P. Son un poco más anchas de lo normal, e incluso se ve que son picudas en cara inferior, ¿sí? Son ondas P extraordinariamente altas.
repasando rápidamente lo que hablamos hasta ahora, a la izquierda tenemos una imagen de la aurícula, de la despolarización auricular normal, de una onda P normal, compuesta por la aurícula derecha en primera instancia y la aurícula izquierda. En la imagen B tenemos una onda P pulmonar o de agrandamiento auricular derecho, con un componente positivo inicial alto por agrandamiento de la aurícula derecha. Y en la imagen C tenemos una imagen de una onda P de una aurícula izquierda grande, con una onda P mellada, con doble lomo, bien característica, prolongada en el tiempo, más de 0,12 segundos o más de 3 cuadraditos pequeños. Resumiendo de vuelta, ¿qué vamos a encontrar? En el agrandamiento auricular izquierdo, el ancho de la onda P está aumentado y el alto es normal. En el agrandamiento auricular derecho, el ancho de la onda P es normal y el alto está aumentado. La altitud y el voltaje de la onda P está aumentado. Características del libro de la onda P en agrandamiento auricular izquierdo, bífida, ¿sí? Con un componente predominantemente negativo en B corta 1 al final de la onda P, y con este doble lomo que le da la característica de bífida, y en el agrandamiento auricular derecho, la característica bifásica, con el componente inicial bien positivo en B corta 1 y después con un componente pequeño negativo. Pasamos de las aurículas a los ventrículos. Crecimiento ventricular. El término crecimiento ventricular incluye tanto a la hipertrofia del ventrículo izquierdo, de la masa ventricular, como la dilatación de la cavidad, o una combinación de ambas. En la electrogénesis de la morfología del electrocardiograma se explica más los cambios por la hipertrofia que por la dilatación, al revés de lo que pasa con las aurículas. Grados pequeños o moderados de dilatación no se aprecian a menudo en el electrocardiograma y frecuentemente requiere de muchos años para que la afectación cardíaca se manifieste por el electrocardiograma. En este caso, la ecocardiografía es mejor para detectar estas alteraciones, pero cuando hay cambios en el electrocardiograma son pacientes más enfermos, pacientes que tienen peor pronóstico. ¿Sí? Para ayudarnos a recordar rápidamente cómo son los cambios a nivel de los ventrículos, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, imaginemos o intentemos pensar que B corta 1 y B corta 2 son derivaciones que están más cerca del ventrículo derecho y la van a ver de cerca al ventrículo derecho, y B5 y B6 son derivaciones laterales que están de cerca al ventrículo izquierdo. ¿Sí? Y en base a eso van a ser los cambios en la morfología de la onda R y las ondas S. Lo que ve de cerca va a tener ondas R grandes, y lo que ve de lejos va a tener ondas S profundas. Lo vamos a ver, por ejemplo, ahora vamos a hablar de hipertrofia ventricular izquierda. Causas de hipertrofia ventricular izquierda, por lejos, la hipertensión arterial y la estenosis aórtica son las más frecuentes. La estenosis aórtica tiene un gran grado de hipertrofia ventricular en estos pacientes. En hipertrofia ventricular izquierda se produce un aumento de los grosores del miocardio ventricular, por lo cual aumentan las fuerzas eléctricas. Esto se manifiesta en un incremento del voltaje de las derivaciones que reflejan la actividad del ventrículo izquierdo, como habíamos hablado antes, B5, B6, y la cara lateral, que también está compuesta por ABL y por D1. Esto se ve a través, en la cara lateral, con ondas R altas. Además, el aumento del grosor de la pared hace que el estímulo tarde más tiempo pasar desde el endocardio al epicardio, por lo cual empieza antes la repolarización en el endocardio, y esto origina ondas T negativas, marcadamente negativas. Hay scores, hay criterios para diagnosticar hipertrofia ventricular en el electrocardiograma, y vamos a hablar de los dos quizás más simples y que más se utilizan. El índice de Sokolov-Lyon, que no hace otra cosa que ver lo que hablamos recién. Ondas S profundas en B1 y ondas R altas en B5 o B6. ¿Qué hacemos con esto? Vamos a medir la onda S en B corta 1 o B corta 2, cuántos cuadraditos mide de profundo, ejemplo acá mide 16, y vamos a medir cuánto mide de alto la onda R en B5 o B6, cuántos cuadraditos pequeños mide de alto. Si sumadas estas dos, por ejemplo en el electro que tenemos acá a la izquierda, miden 16 más 20, da 36 milímetros de voltaje. Eso es un índice de Sokolov positivo. Este paciente seguramente tiene hipertrofia ventricular. Otro criterio también de Sokolov es que la onda R en ABL mida más de 11 milímetros de alto. ¿Sí? Otro criterio es el criterio de voltaje de Cornell, uno muy utilizado y muy simple, que es medir la onda S en B3 y la onda R en ABL. Si sumamos el voltaje de estas ondas
en estas dos derivaciones. Si nos da más de 28 en hombres, es positivo, y si nos da más de 20 en mujeres, también es positivo. Quédense con estos dos criterios que son los más simples de recordar y probablemente sean los mejores porque tienen muy buena especificidad y sensibilidad. Acá lo vemos en un electrocardiograma representativo. Vean las ondas S muy profundas en B1 y B2, que ven de lejos el ventrículo izquierdo, y las ondas R altísimas en B5 y B6, que ven al ventrículo izquierdo de muy cerca, con alteraciones de la repolarización ventricular. Otro ejemplo, de vuelta, ondas R altas en B5, B6, con ondas S bien profundas en B corta 1 y B corta 2. Además tiene signos de agrandamiento auricular, como pueden ver, que vimos previamente. ¿Cuándo estos criterios de Sokolov o de Cornell no sirven? ¿Cuándo no nos sirve medir las ondas R alta en B5, B6 y ondas S profundas en B corta 1 y B corta 2? No nos sirven en bloqueos de rama izquierda, porque esto va a estar alterado por un trastorno de la conducción de la rama izquierda. No nos sirve en síndromes como el Wolff-Parkinson-White, vías accesorias con preexcitación, la repolarización y la despolarización están alteradas, tampoco nos sirven. Y tampoco nos sirven en pacientes que tienen ritmo de marcapasos estimulando. Como ven en el electrocardiograma de abajo, hay una espiga que marca la despolarización por el marcapaso. También está desconfigurada totalmente la despolarización y la repolarización. Acá no lo podemos usar. Hablemos un poco, antes que termine la clase, porque quedan 6 minutos, de ventrículo derecho, causas de hipertrofia de ventrículo derecho, por lejos cardiopatías congénitas, muy frecuentes que tengan hallazgos electrocardiográficos, valvulopatías derechas como insuficiencia tricúspide, por ejemplo, o estenosis pulmonar, embolia pulmonar o pacientes con cor pulmonar crónico. En la hipertrofia o la dilatación del ventrículo derecho se produce una inversión del predominio normal del voltaje del ventrículo izquierdo, que habitualmente va en dirección hacia abajo y a la izquierda. Este voltaje lo va a ganar el ventrículo derecho y el vector va a cambiar y va a empezar a ser anterior y hacia la derecha. ¿Y esto cómo se ve en el electrocardiograma? Estos cambios se manifiestan como un aumento del voltaje en la cara que mira de cerca al ventrículo derecho. Es decir, vamos a tener ondas R altas, más altas de lo normal, en B corta 1, B corta 2, y vamos a tener ondas S profundas en las precordiales izquierdas. A veces pueden ver como escasa progresión de ondas R en las precordiales. Lo normal es que la onda R en B corta 1 sea muy chiquita y con el progresar de B1 a B6, las ondas R vayan creciendo. Esto no va a pasar en crecimiento ventricular derecho. Y además vamos a tener lo mismo que tenemos en el ventrículo izquierdo cuando aumenta el espesor de la pared, alteración de la repolarización con ondas T negativas. Repasando de vuelta, criterios de crecimiento ventrículo derecho, ondas R mayor a la onda S en ABR. En ABR normalmente el QRS es negativo, no debería haber una onda R predominante. Es un criterio de crecimiento ventricular derecho. ¿Sí? Los libros lo ponen como la onda R mayor a onda S o patrón QR en derivaciones derechas. Además de eso, derivación del eje hacia la derecha, más de 110 grados, y en precordiales izquierdas, en las derivaciones izquierdas, vamos a tener ondas S profundas, porque ven desde lejos al ventrículo derecho. Hay ejemplos de hipertrofia ventricular derecha, crecimiento ventricular derecho. Por ejemplo, acá un paciente de 20 años con una comunicación intraauricular. La comunicación intraauricular hace que la sangre pase desde una aurícula izquierda a la derecha a través de una comunicación patológica que habitualmente es congénita. Lo que hace que el ventrículo derecho tenga que lidiar con mucha más sangre, con mucha más volemia, y con el tiempo se hipertrofia y se dilata. Vamos a ver lo que dijimos antes, ondas R predominantes en ABR, que lo vienen de cerca al ventrículo derecho, y en B corta 1 y B corta 2 también ondas R predominantemente positivas. Otro ejemplo de crecimiento auricular, de crecimiento ventricular derecho, un niño de 8 años con estenosis pulmonar severa. Fíjense las ondas R altísimas que tienen B corta 1 y B corta 2, con trastorno marcado de repolarización, y este niño también tiene ondas P altas, ondas P pulmonares o de crecimiento auricular derecho, es decir, tiene dilatado el corazón derecho. Otros hallazgos electrocardiográficos que podemos encontrar en pacientes con crecimiento ventricular derecho son bloqueos de rama derecha, que ya lo van a ver supongo más adelante en el curso, y las ondas P de crecimiento auricular derecho u ondas P pulmonar, que ya lo vimos previamente.
algunos electrocardiogramas para poder repasar todo lo que hemos visto, porque son muchas cosas y quizás se superponen, como habíamos dicho. Hombre de 74 años, tabaquista con infarto inferior hace 4 años. Este electro ya lo vimos hace un ratito y habíamos visto que tenía agrandamiento auricular derecho y también, no lo puse acá en la diapositiva, pero tiene infarto inferior, tiene una onda Q en cara inferior de 2, de 3 y ABF tiene necrosis. ¿Sí? Otro electrocardiograma, una mujer de 47 años con soplo mitral sistólico de baja frecuencia, probablemente por insuficiencia mitral. Lo ocultamos, tiene un soplo sistólico de baja frecuencia en el foco mitral, le hacemos un electrocardiograma y encontramos que tiene una onda P mellada, bien ancha, de doble lomo, predominantemente negativa. El segundo componente M corta 1 tiene agrandamiento auricular izquierdo. Otro ejemplo, un paciente que tiene cor pulmonales, crónico, enfisema, fíjense, B corta 1, tiene ondas R predominantes, B corta 1, B corta 2, y ABR es predominantemente positivo. Eso no es normal, esos son signos de crecimiento ventricular derecho. Además tiene bajo voltaje en los precordiales y RDS en B1, como otros hallazgos. Paciente de 60 años, trasplantado renal, hipertenso, con enfermedad coronaria. Como pueden ver, tiene ondas S profundísimas en B corta 1 y B corta 2, y tiene ondas R altísimas que incluso se superponen en el electrocardiograma. Tiene índice de Sokolov positivo, más de 50 milímetros, recontra positivo, acuérdense, más de 35 es positivo, tiene hipertrofia ventricular izquierda y además tiene agrandamiento vía auricular este año. Esto lo puse como un detalle. Hay veces que la colocación muy alta de los electrodos de B1 y B2 en el tórax puede producir una falsa percepción de actividad auricular como negativa y además producir una especie de falso bloqueo de rama derecha. Cuando se tiene onda P negativa en B corta 1 y B corta 2 también, y una especie de bloqueo incompleto de rama derecha, sospeche que las precordiales están puestas muy arriba en el tórax. Lo normal es la primera imagen, el cuarto espacio intercostal, pero si se van más arriba, fíjense cómo va cambiando esta imagen. Queda un minuto, vamos a aprovecharlo con estas ideas para llevarse a casa. Anormalidad auricular. Cuando la aurícula izquierda está grande, tenemos P bífida, de doble lomo, mayor a 0,12 segundos, es decir, que está ancha. Cuando la aurícula derecha está grande, tenemos P picudas, altas, mayor a 2 cuadraditos y medio. Cuando hay hipertrofia ventricular izquierda, vamos a ver incremento del voltaje de las derivaciones que migran al ventrículo izquierdo, índice de Sokolov y Cornell, apréndanse esos dos, y alteración de la repolarización marcada. Y cuando tenemos ventrículo derecho aumentado de tamaño hipertrófico, tenemos desvío del eje hacia la derecha, con precordiales derechas de RS mayor a 1, es decir, ondas S más predominantes que onda S. R más predominante que onda S. Bueno, me apuré para llegar, queda menos de un minuto. Muchas gracias, Bueno, espero que les haya te vuelvo servido. a agradecer. Sí, te vuelvo a agradecer. Concreto, Gracias. claro, súper dinámico, así que gracias, Juan, de verdad, ¿eh? Gracias chicos, y Muchas cualquier gracias. cosa tienen mi correo electrónico para cualquier duda o pregunta. Gracias, Juan. Buena Gracias. semana. Vale. Chao, chao. Muchas Saludos. gracias.